Ok. Dentro de los procesos reproductivos de las células existen dos mecanismos: mitosis y meiosis. La mitosis es un proceso de división celular que solamente ocurre en las células somáticas. ¿Cuáles son las células somáticas? Las células somáticas son, por ejemplo, las células del estómago, la del hígado, las células de nuestra piel, que se dividen o tienen un mecanismo de reproducción o de división celular a través de lo que es la mitosis. Entonces, uno de los digamos, características de la mitosis tiene que ver con el hecho de que el material genético de la célula madre va a ser el mismo que la célula hija o la célula descendiente, o sea, se mantiene igual cantidad. En el día de hoy vamos a comenzar a discutir el segundo proceso de división celular o mecanismo reproductivo que tiene que ver con la meiosis. La meiosis solamente ocurre en las células sexuales, en los gametos sexuales, específicamente a nivel de lo que son espermatozoides y de caso de óvulo. Entonces, vamos a ver cómo ocurre ese proceso. Bien, creo que todos logran ver la presentación que estoy proyectando, ¿verdad? ¿Quién me dice por allá? No, profe, yo no. No logran verla. Yo no, profe. Vamos a ver. A ver. Ok, confírmenme si se logra ver. Ya, listo. Ya, profe. Ok, pues vamos a ver. Bien, dentro de lo que es la meiosis dice, ocurre a nivel de las células sexuales, ¿verdad? Entonces la meiosis es un proceso que tienen que saber desde ahorita, o sea, tienen que asociarlo a solamente células sexuales. ¿Cuáles son las células sexuales? Espermatozoide, óvulo, solamente en esas dos células. Entonces, la meiosis tiene dos fases, en forma general, tiene meiosis 1 y meiosis 2. Ocurren esos dos procesos. Ambas células, entonces, tienden a duplicar el contenido genético. Después de la duplicación, cada cromosoma consta de dos cromátidas hermanas. Vamos a ver cuáles son las cromátidas hermanas. Primero que todo, tenemos que ver que ese círculo que está aquí es una célula. Lo que esos bastones que ustedes ven allí son cromosomas. Recuerden que las células, en este caso las células humanas, todas las células y las humanas tienen cromosomas. Que esos cromosomas son los responsables dentro de esos bastoncitos que están ahí de llevar la información genética en un mensaje, un código que se conoce como ADN, o sea, ácido desoxirribonucleico. Entonces, el ADN está comprimido allí. Entonces, los cromosomas, cuando comienzan la célula a dividirse, entonces ella sufre una serie de cambios. ¿Vale? ¿Cuáles son las cromátidas hermanas? Las cromátidas hermanas son esas dos bandas, esos dos bastoncitos, esas dos manositas que tienen ahí, que forman parte de lo que es un cromosoma. Entonces observen la coloración que tienen los cromosomas. Eso se hace de forma didáctica. Se le coloca el color amarillo, como azulito, morado, para que ustedes vean la diferencia. Bien. Durante los procesos de división celular, entonces, observen que las células, estas son dos células hijas, que obviamente han surgido de una célula madre que se ha dividido. Pero en la meiosis, las células se dividen a la mitad de la cantidad de cromosomas de la célula madre. Es decir, si la célula madre tiene 46 cromosomas, entonces cada célula hija solamente va a tener 23. O sea que se dividen a la mitad. Estos procesos tienen que ver con un hecho de que las células son 2N. 2N significa que son diploides. Entonces, esas células diploides, 2N, ocurren la división de meiosis y se transforman en células haploides, o sea, con la mitad de la información genética, o sea, N. Cuando es N, se le conoce en biología como haploide, y 2N significa entonces di, de dos diploides. Entonces, ocurre algo. Dentro de los procesos de división celular que ocurren a nivel de nuestro cuerpo,
Eso tiene una explicación de por qué ocurre así. Sencillamente es porque a nivel celular ocurre algo que se llama gametogénesis. La gametogénesis, en el caso de nosotros los varones, se conoce como espermatogénesis. La espermatogénesis sencillamente es que de una sola célula a nivel reproductivo, esta célula se divide por meiosis y va a tener la mitad de la información genética que la célula madre. O sea que cada célula reproductiva, cada gameto masculino, solamente consta de 23 cromosomas. De igual forma, en el caso de las células a nivel de ovogénesis, en el caso de las damas, a nivel de ovogénesis, esas células se dividen y forman entonces 4 células con la mitad de la información genética, pero por procesos biológicos degenerativos solamente queda una sola célula viable. Las otras 3 células que se llaman corpúsculos polares se degeneran y solamente queda una sola célula viable. Y esa sola célula viable es el óvulo, con 23 cromosomas. Entonces, cuando ocurre la fecundación, que no es más que la unión del gameto masculino con el gameto femenino, entonces los 23 cromosomas de la célula del gameto masculino más los 23 cromosomas de la célula femenina se unen y forman entonces una sola célula. Y esa célula entonces se le conoce como célula huevo o cigoto. Entonces ya esa célula está con la mitad de la información genética del gameto masculino y con la información y la mitad de la información genética de la célula femenina. Entonces, al unirse, entonces forman una nueva estructura, una nueva célula que se llama cigoto con entonces 46 cromosomas. Entonces, este es lo importante de conocer lo que es la reproducción a nivel de lo que es la fase de la meiosis. Vámonos acá a otro esquema. Este es la fase 1, o sea, meiosis 1. En la meiosis 1, observen que tenemos una sola célula, ¿verdad? Esa sola célula está conformada por 46 cromosomas. Pero a medida que ella se va dividiendo, los cromosomas se van separando y el núcleo se rompe y los cromosomas comienzan a hacer un giro hacia, digamos, hacia la zona ecuatorial. Entonces, esa zona ecuatorial que están las flechitas aquí, entonces involucra que en la siguiente fase, que es la anafase, los cromosomas homólogos se separan y un miembro de cada parte se dirige hacia los polos opuestos. Entonces, los cromosomas comienzan a girar o a viajarse o distribuirse hacia los polos opuestos. Ya en la fase llamada telofase 1 de la meiosis 1, entonces ya hay una leve separación y se forman como dos cromosomas en las partes, digamos, de los polos. Esto entonces sigue que va a llegar como consecuencia de que surge la meiosis 2. En la meiosis 2, entonces que ya en las fases finales, entonces aparece que al final de la meiosis 2, observen cuántas células se obtienen. Se obtienen 4 células. O sea que de una sola célula se obtienen al final 4 células. Pero esas 4 células tienen la mitad de la información genética de la célula madre. ¿Dónde ocurre este proceso? Bueno, este proceso ocurre solamente en las células reproductivas, tanto masculinas como en femeninas. ¿Por qué ocurre? Sencillamente porque a nivel metabólico, a nivel reproductivo, es necesario de que, dependiendo de la especie, las células sufran este tipo de división celular para que las células sean viables, reproductivamente hablando. Entonces, este fenómeno, pues, solamente se da, reitero, solamente en células sexuales. No ocurre en células somáticas, solamente en las células sexuales. Entonces, al final del proceso, se obtienen entonces, vamos a ver un esquema, se obtienen al final solamente 4 células. Estas 4 células, pues entonces tienen la mitad de la información genética y son viables para la reproducción. Esto ocurre solamente en células sexuales. Vamos a ver acá. Este es un cuadro comparativo
de la división de mitosis y meiosis en células animales. Una de las tareas que ustedes deben de desarrollar en el módulo implica que tienen que hacer como una comparación entre ambos procesos. Bueno, esta es la respuesta a ese cuadro. Observen. Características donde ocurren las células, división celular por mitosis y división celular por meiosis. En la división mitótica, las células del cuerpo ocurren en las células somáticas, que está aquí, que son células somáticas, reitero, son células como la piel, como el estómago, como el páncreas, el corazón y demás. Las células, entonces por mitosis, solamente ocurre en los gametos. Recuerden que el término gameto es célula sexual. Número de cromosomas finales, bueno, son diploides. O sea que de una célula madre, al final se va a seguir obteniendo igual cantidad de células a nivel de cromosomas. Son diploides. En el caso de la célula por mitosis, meiosis, perdón, entonces son haploides. Se tienen entonces la mitad de la información genética. Número de células hijas, se obtienen 2. Y acá por división de meiosis se obtienen 4. Número de división celular por duplicación, se obtiene 1. En la división meiótica son 2. Y función en animales ocurre a nivel de desarrollo de reparación de tejido, mantenimiento de tejidos, desarrollo, crecimiento, reproducción asexual en cierto tipo de organismos. Y por meiosis, entonces ocurre en animales reproducción de gametos para la reproducción sexual. Entonces, estos son los esquemas. Lo vamos a esquemas. Creo que también hay otra parte del módulo que se les indica que tienen que dibujar los esquemas de mitosis y meiosis. Bueno, este es un ejemplo de lo que tienen que dibujar. La mitosis y la meiosis. Observen de que en el caso de mitosis es una sola célula. Pero esa célula, con las etapas de anafase, profase, metafase, entonces va surgiendo diferentes tipos de fenómenos. Observen el núcleo, que es esta bolita que está dentro, aquí remarcado como con morado. Esos puntos morados son los cromosomas. Entonces ellos comienzan a girar hacia los ecuador, hacia los polos opuestos y al final se tienen 2 células. Sin embargo, en el caso de meiosis, observen que de una sola célula va a surgir una serie de procesos. Ocurre la meiosis 1, la meiosis 2, que están aquí, y luego al final se obtienen ¿cuántas células? 4 células. Es decir, que a nivel de lo que son células sexuales masculinas en los testículos, a nivel de lo que es las gónadas, bueno, todos los varones, desde que tenemos la etapa de pubertad hasta toda nuestra vida, en los testículos se va a comenzar a elaborar células espermáticas. Estas células espermáticas a su vez sufren meiosis y de una célula se obtienen 4 células, o sea, 4 tipos de células diferentes, pero con la mitad de la información genética de la célula madre. En el caso de las damas, de igual forma. La única diferencia es que en el caso de las damas ya viene predispuesto la cantidad de células sexuales que se van a producir durante la vida de la dama. Por lo tanto, solamente llega hasta cierto tiempo de la edad de la mujer. Llámese 45, 50 años, dependiendo del tipo de metabolismo celular que tenga la mujer. Entonces, se elaboran células a nivel de lo que son los folículos, pero esas células se dividen por meiosis, se obtienen 4 células viables, pero de esas 4, 3 se degeneran por procesos metabólicos. Entonces solamente queda una, y esa una es el óvulo que cada mes se está liberando, se está produciendo. Cuando ese óvulo se encuentra con una de las tantas células espermáticas que llevan la información genética masculina, o sea, los cromosomas, entonces ocurre la fecundación, se unen y entonces forman una sola célula. Y esa nueva célula entonces se llama cigoto. Bien, este es el esquema. Este esquema se le va a suministrar en la plataforma para que ustedes entonces tengan la opción de poder, si usted quiere descargarlo y dibujarlo, pueden hacerlo para el desarrollo del módulo.
Entonces, dentro de los procesos, también ocurren ciertos tipos de división celular en otros organismos, pero solamente nos vamos a enfatizar entonces en la parte humana de nuestras células somáticas y nuestras células reproductoras. Bien, ahora vamos a tratar de proyectarle un video que hable sobre lo que yo les he estado explicando. Vamos a tratar de proyectarlo para que sea más didáctico. Lo que quiero que vean es la comparación entre un proceso y el otro. Entonces, me indica alguien allá ahorita si logran observarlo. Ok, entonces ahorita, Elizabeth, usted me indica si el video se proyecta, ¿yo? Ahí logras ver algo, Elizabeth. Sí, sí, profe. ¿Qué logras ver? Un papá con su hijo o un abuelo con su hijo. Ok, perfecto. Entonces sí se logra. Entonces va a la proyección, pues. Va al video. Voy a mandando.
Ok, ¿lograron ver el video, Isabel? Sí, profe. Ok, bueno, vamos a hacer entonces un pequeño resumen. Mitosis y meiosis. Ustedes vieron en el video, lograron observar esas bolitas. ¿Qué eran esas bolitas? Sencillamente eran células. Pero cada una de esas células, entonces, dependiendo de si es una célula somática, llámese hígado, piel, entonces ocurre división por mitosis. Pero si hablamos entonces de células reproductivas, entonces le ocurre meiosis. Entonces, lo importante de este proceso es que las células se reproducen. En forma general, ocurre una reproducción. Entonces, por eso el tema con el cual iniciamos la clase de hoy era qué era reproducción. Porque no solamente la reproducción ocurre que todos los organismos que nos rodean se reproducen, sino que nuestras propias células tienen un mecanismo reproductivo. Es por eso de que cada vez que nosotros tenemos un desgaste físico, cada vez que nosotros comemos o hacemos un metabolismo, nos alimentamos, nuestras células de nuestro estómago, ellas mueren, pero entonces quedan células hijas que van a hacer el mismo trabajo. Cuando usted tiene un tipo por ejemplo, de accidente, o usted tiene algún accidente en su piel, usted nota que su piel, la piel muerta sale y queda piel nueva. Bueno, eso ocurrió por mitosis. La célula se regeneró, dejó células hijas que iban a hacer la misma función, el mismo trabajo, y usted quedó con piel nueva. ¿Ya? Los procesos reproductivos. Todos los mecanismos reproductivos en todas las especies tienen un proceso en el cual las células tienen que dividirse. Claro, en este caso pues, estamos hablando de un sistema, una reproducción a nivel sexual, obvio. Bueno, entonces, esto es la parte del trabajo que ustedes tienen que realizar basado en lo que es el módulo. Ustedes tienen que hacer unos mapas, unos cuadros comparativos que aparecen en el módulo. Entonces, los que trabajan por plataforma pueden acceder a esta presentación y a este video en plataforma, y los que no, entonces, de igual forma, tienen acceso entonces a lo que es el canal de YouTube del colegio para entonces poder observar lo que viene siendo la comparación de mitosis y la comparación de meiosis y los fenómenos entonces que se logran explicar cómo las células se dividen y se regeneran para obtener entonces el mecanismo reproductivo. Entonces, la idea de tener los mecanismos reproductivos es de que los cromosomas tengan de llevar esa información en el ADN para que las características hereditarias se pasen de una generación a la otra. Entonces, ahí vamos a explicarle la segunda parte de la clase que viene siendo lo que es el de los cromosomas. Vamos a estudiar entonces un poquito de lo que son los cromosomas. Entonces, en el video ustedes lograron observar de que los cromosomas eran estructuras que estaban dentro de lo que son esa unidad comprimida que se llama célula, dentro que es el núcleo. Pero surge algo importante, que los cromosomas tienen una organización dentro de lo que es algo que se llama cariotipo. El cariotipo es el orden que se le da a los cromosomas, los cuales están basados en una serie de numeraciones. Sabemos que los cromosomas, la cantidad de cromosomas que tenemos en la especie humana, pues son 46 cromosomas, o sea, 23 pares de cromosomas. Y aquí, esos 23 pares de cromosomas, si hablamos en pares, son 23. Si hablamos en unidades, son 46. Pero cada uno de los
de los pares de cromosomas tiene una función. O sea, esa función, esos cromosomas, tiene que ver con la transmisión de características hereditarias. Entonces, del par 1 al par 22 son los autosomas. Esos cromosomas, ¿verdad? Tienen una función en la cual cada uno de ellos tiene características heredables. En esas bandas que usted ve aquí, de cada uno de esos botoncitos que son los cromosomas, están las condiciones que son los alelos y está el ADN. Pero lo importante también es conocer que el último par, el par 23, se le conoce como cromosoma sexual. ¿Por qué son cromosomas sexuales? Bueno, porque del par 1 al par 22 todos son XX, pero resulta que en el par 23, entonces puede ser que el par 23 sean 2X. Al ser 2X, entonces ahí va la información hereditaria para que la nueva célula, que se conoce como cigoto, una vez ocurre la fecundación, entonces lleve la información necesaria para que estos cromosomas le indiquen al proceso reproductivo la formación de los caracteres genéticos a nivel de gónadas femeninas, es decir, que se formen los órganos sexuales femeninos. Entonces, por ende, esa información va a originar, pues, obviamente, un nuevo ser con caracteres genéticos femeninos. Pero, si en el caso de que la información a través de la fecundación, llámese que el espermatozoide traía una información genética con condición y la dama siempre en el proceso de división, siempre ella en el óvulo siempre va a ser X. Entonces, resulta que al formarse una nueva estructura, trae la información Y. La información Y indica que entonces este cromosoma que te ve pequeñito que está aquí es el responsable de llevar la información hereditaria para que la célula comience a tener una orientación basada en la formación de gónadas masculinas. Es decir, se forma un nuevo individuo, un niño. Entonces, este es el responsable, esta Y que está aquí, ese bastón que está ahí. ¿Por qué se le coloca el Y? Bueno, sencillamente porque es que si se logra ver a un microscopio electrónico, ese cromosoma tiene una banda parecida a una Y. O sea, se tiene como una ondulación en la parte de arriba. Entonces se asume que tiene una forma Y, entonces se le ha denotado con esa condición pues de la Y. Entonces, esto es importante que ustedes manejen esta información porque la próxima clase ya vamos a comenzar a trabajar con los trabajos de Juan Gregorio Mendel. Y esos trabajos de Juan Gregorio Mendel están basados en una serie de combinaciones genéticas de alelos y de genes, los cuales yo en muchas ocasiones voy a comenzar a hablarles a nivel de masculino y femenino, y usted tiene que saber diferenciar entonces de qué estamos hablando basado en la actividad cromosómica, de los problemas que vamos a ver con estudios de Mendel. Entonces, esto es lo importante, tienen que tener en cuenta para el día de hoy, en resumen de la clase, la diferencia entre mitosis y meiosis. Deben estar claritos de que todas las células de nuestro cuerpo ocurren en un proceso productivo, un proceso de división celular, ya sea por mitosis y por meiosis, y que en la mitosis se obtienen dos células hijas con igual información genética de la célula madre, pero en la meiosis de una sola célula se obtienen cuatro, pero esas cuatro llevan la mitad de la información genética de la célula madre. En el caso de nosotros los varones, ese proceso de meiosis se le conoce como espermatogénesis, pero en la dama se llama ovogénesis. De cada célula, en este caso, de cada folículo, en el caso de las damas, se generan entonces 4 células, pero 3 se degeneran y solamente queda una sola célula, un solo gameto, que es el óvulo, que es el que entonces cada mes está en función del proceso de producción, si ocurre la fertilización. Si no, entonces ya usted sabe que ocurre entonces el proceso de generación de esa misma célula en un proceso que se llama menstruación. Bien.